que se nos viene de un solo es señalar hacia afuera. ¿Eh? Entonces, la ley del espejo nos dice todo lo contrario, que no es señalar hacia afuera, sino que nos invita a girar nuestro dedito a 180 grados, ¿no? Siguiente, Mari, porfa. Bien, ¿qué es lo que admiras? Aquí vamos a poner 3 puntos y que uno más que el otro va a doler. ¿Qué es lo que admiras? Lo que más admiras en alguien es una capacidad o cualidad que ya existe en ti, pero que todavía no has desarrollado o reconocido. Lo que te irrita, lo que más te irrita de los demás es generalmente algo que niegas o reprimes en ti mismo. La irritación es siempre información personal. ¿Y qué es lo que te duele? El dolor que te provoca una crítica o un rechazo es proporcional a la herida interna que esa situación toca. Nada duele sin raíz. Esto es importantísimo y lo vamos a ver más adelante en las fuentes de las que obtuvimos para desarrollar este tema. Muy bien. Dice, el espejo más importante que tendrás hoy no está en la pared de tu casa, está en la cara de la persona que más te cuesta amar o aceptar. Estos puntos son claves para que tú como socio e invitado pues lo vayas asimilando de la mejor manera. Ahora muy bien, siguiente, Mario. Vamos a hacer esto un poquito como más interactivo. Yo sé que por el tiempo no nos va a ajustar que apunte las preguntas, pero sí te invito a que puedas hacerle una captura de pantalla. Las voy a ir leyendo como para ir dando también un ejemplo. Dice la pregunta número 1 acerca de lo que es la ley del espejo. ¿Qué rasgo o comportamiento de otras personas te saca más de quicio? Escribe el primero que se te venga a la mente sin censura. Ejemplo, me molesta que la gente se afloja, que la gente siempre pasa quejándose, o aquella persona que es un poquito arrogante, cosas así, pero que las anotes de un solo. Luego, en la pregunta número 2, ¿hay alguna visión de ese rasgo que puedas reconocer en ti mismo, aunque sea en pequeña dosis? Aquí pues no va a ser muy fácil responder, pero pues hay que hacerlo siempre de la forma más honesta. Y la pregunta número 3, si tu negocio, tus relaciones fueran un espejo, como el que les dije, ¿verdad? De Blancanieves, ay, ¿qué imagen te estarían devolviendo hoy? Perfecto, mi querido líder. Listo. Entonces esas yo te invito a que las anotes o que le hagas un print de pantalla y más tarde, después de haberse desarrollado este tema, en tu intimidad, en silencio, puedas abordarte un poco de las cosas que estás aprendiendo el día de hoy. Muy bien. Mari, me ayuda con la siguiente, porfa. Bien, el no, el no no es tuyo. Y esto lo sacamos de uno de los libros que es una columna que sostiene tu estructura en este emprendimiento, que es los 4 acuerdos, que en el grupo de desarrollo es uno de los primeros que nos invitan a leer y que es de Miguel Ruiz. ¿Y qué dice acerca de la ley del espejo? Nada de lo que los demás hacen es por ti, lo hacen por ellos mismos. Muy bien. Miguel Ruiz en los 4 acuerdos propone 4 compromisos personales para vivir con libertad interior. El segundo acuerdo es quizás el más poderoso para quien trabaja con personas. Y ninguno de los que está en esta sala me va a dejar mentir. Y dice lo siguiente, no tomes nada personal. Es genial este acuerdo. Y Ruiz explica que cada ser humano vive dentro de su propio sueño. Una película completamente construida en base a los miedos, creencias, experiencias y heridas. Cuando interactúas con alguien, no estás realmente en contacto con quién es esa persona en sí. Estás en contacto con su película. Pero esto, pues bien saben, es de acuerdo a lo que dice Miguel Ruiz. Muy bien. Cuando un prospecto, mira, y te lo explico así, cuando un prospecto te dice, esto es una pirámide,
o esto es una estafa, no está describiendo tu producto. Ojo, está describiendo lo que la historia le ha enseñado a él en este mundo. Cuando alguien te rechaza con dureza, que muchas veces son bien fríos al momento de decirte cosas, están actuando desde su propio dolor, no desde un juicio que te están haciendo a ti directamente. Pero pues obviamente esto va a ir de acuerdo a este proceso de sanación interna para que aquello no nos afecte. Adelante, Nora. Bien, cuando te inmunizas contra las opiniones y los actos de los demás, ya no eres la víctima de un sufrimiento innecesario. Gracias. Esto es lo que dice en uno de los extractos de Miguel Ruiz. Perfecto. Mira, y es que el cuarto acuerdo también, esto es muy importante decírtelo, conecta directamente con el cuarto acuerdo, que es siempre hacer lo máximo, dar esa milla extra. ¿Ah? Cuando uno sabe que dio lo mejor de uno en una presentación, en una invitación, donde se le presentó el negocio a un posible prospecto, a un posible socio, o en una simple conversación que tuviste de negocio con alguien, el resultado que se va generando pierde el poder de definirte a ti como persona. Y ese valor no dependerá del sí de aquella persona o el no. ¿Verdad? Listo. Eh, Adelante, Mari. Ok. Esto es muy importante que lo miremos. Lo que parece, lo que realmente es según Ruiz y cómo responder. Lo que parece, eso es una estafa, eso es una pirámide. Lo que realmente es, su historia le enseñó a desconfiar. En cuanto no nos ha pasado esto, ¿verdad? De hecho, a nosotros mismos cuando se nos presentó el negocio. Muchos fuimos el primer no de algún líder. ¿Cómo responder? Pues con empatía. No a la defensiva, sino que con empatía, tranquilos. No tengo tiempo. No es prioridad en su película actual. ¿Y nosotros cómo vamos a responder? Pues con respeto, ya sembramos y luego darle seguimiento. Eso no funciona. Miedo al fracaso proyectado. ¿M? Entonces, nuestro deber es mostrar testimonio real. ¿M? El silencio o que nos ignoran, pues no sabe cómo decir no sin herir. En nuestro lado, pues dar un espacio sin perseguir sencillamente. El no que más duele no viene de afuera, viene del no que tú mismo te dices cuando empiezas a dudar de si mereces el éxito o no. La parte está dentro del libro y es cómo nos estamos tratando a nosotros mismos también. Listo, siguiente, Mari, por favor. Ahora, con la serie de preguntas sobre este este segundo punto sobre lo que habla los cuatro acuerdos. La primera pregunta es, piensa en el no más doloroso que hayas recibido en tu negocio o en alguna relación importante? ¿Qué haría? ¿Qué historia crees tú que tenía esa persona que la llevó a decirte no? No, importante, aquí no hay que justificar a nadie, ¿verdad? Solo es tratar de entender a la otra persona. La segunda pregunta, ¿en qué momento tú has dicho no a algo, no porque no quisieras, sino porque tenías miedo o porque tu historia te lo impedía? Y la tercera, ¿qué tanto de tu energía emocional gastas cada semana procesando los nos que recibes? ¿Cómo cambiaría tu negocio si esa energía la invirtieras en el siguiente sí? Muy bien, como te digo, pues anote estas preguntas en intimidad después de este espacio. Te vas a dar chance a poderlas contestar. Listo, Mario. Vamos con la siguiente, porfa.
Bien, ahora vamos a un tema que a mí me fascina mucho y yo sé que algunos de ustedes también, y es la parte del estoicismo y el espejo interior. Aquí involucro a Marco Aurelio, a Epicteto y a Séneca. Y como mencionamos lo siguiente, pues no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esto lo dice Epicteto. ¿Ya? Listo. Para comentarles, pues, el estoicismo es una filosofía que tiene más de 2000 años, pero que su núcleo es brutalmente simple. Ellos se dan a la simplicidad. Ya han leído el libro de estoicismo sobre estos personajes que les mencioné, sabrán que ellos dividen el mundo en dos columnas, lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Ese es su enfoque. Y la energía va a irse a, a la parte que depende de ti. En estas dos columnas vemos lo siguiente. Depende de ti y no depende de ti. En lo que depende de ti está tu actitud y tono al presentar. ¿Mm? No depende de ti que el prospecto diga sí o no. Tu preparación y conocimiento del producto, eso depende de ti. Luego, las opiniones que circulan en redes, eso no depende de ti. ¿Cómo respondes a una crítica? Eso depende de ti. Que critiquen lo que haces, ¿verdad? Pues es ajeno, pues ni modo. Y quien esté criticando no es porque estamos haciendo algo bueno, ¿verdad? Tu consistencia diaria en el equipo, importantísimo. Luego, pues, la constancia de los demás. Ojo, que también no es de dejarlo a la libre, ¿verdad? Que si son nuestros socios, pues sí, dentro del servicio que este emprendimiento nos permite, pues estarlos pastoreando. Sanar tus heridas internas y el pasado y lo que te hicieron, ¿verdad? Ya sanando eso, pues tu pasado y lo que te hicieron ya pasa como a un segundo plano, lógicamente después de un proceso de sanación. Eh, Marco Aurelio, ¿qué te puedo hablar de Marco Aurelio? Pues este fue un emperador romano que gobernó millones de personas. Él, de hecho, en la actualidad se mueve mucho un libro que se llama Las Meditaciones de Marco Aurelio, y ese era el diario privado. Ahí es donde se recordaba a sí mismo que no podía controlar las acciones ajenas, tal cual como estamos viendo en estas dos columnas. Solo se pueden controlar las propias. En las meditaciones, este diario es completamente de un hombre que usa ese espejo interior como herramienta para gobernarse a sí mismo. Vean qué importante es esta parte. ¿Ah? Luego te voy a hablar un poquito de Séneca. Y es que en base a toda la estructura de los escritos de Séneca, eh, puedo sacar algo para nosotros los networkers, y es la claridad sobre nuestro propósito, sobre el propósito que tienes tú en el negocio. Ese propósito te protege contra la opinión ajena. Eso es importante, líder, cuidar ese propósito, ¿verdad? Y dentro de esto también lo mencionan cuando inicias este negocio, ¿verdad? En el plan de acción, ¿verdad? Cuidar ese propósito, porque cuando sabemos por qué hacemos lo que hacemos, la crítica externa no tiene dónde anclar el anzuelo. Eh, Muchas veces recibimos críticas de nuestra propia familia, de nuestros amigos, que para qué te metiste a eso, que esto, que lo otro. Pero si damos un espacio para que ese anzuelo entre, pues nos puede tambalear, nos puede hacer hasta perder la razón y dejar todo aquí. Eh, y pues también entra en juego lo que son los egos, el ego. Si nuestro ego está completamente herido, si no está sanado, pues lógicamente esto va a perjudicarnos. Listo, adelante, Mari.
Listo. Que los otros se ocupen de defenderse de los golpes. Tú ocúpate de no asestar ninguno que no debas. Esto lo dice Marco Aurelio en el libro Las Meditaciones. Y es que en el estoicismo, pues, no es que hayan personas frías o insensibles, sino que ellos, pues, eh, incitan a trabajar mucho en la calma interior. Y es una forma de poder y no de debilidad, ¿verdad? Cuando recibimos un rechazo o respondemos, eh, pues no solo nos estamos protegiendo nosotros, sino que también estamos generando una impresión poderosa en quien nos está rechazando. Como mencioné anteriormente, pues la semilla ya queda plantada, ¿verdad? Adelante, Mari, porfa. Bien, la persona que no puede ser sacada de su centro con un no es la persona que los demás acaban siguiendo. La estabilidad emocional es liderazgo. Repítanse eso, líderes. La estabilidad emocional es liderazgo. Adelante, Mario. Bien, en la parte de preguntas sobre esta parte número 3, la primera dice, escribe honestamente, ¿en qué áreas de tu negocio o vida personal estás gastando energía en cosas que no dependen de ti? Por ejemplo, preocuparte por lo que piensan los demás, revisar quién vio tus historias, quién vio los estados. ¿Ah? Lógicamente por ahí se van sacando como métrica, ¿va? Pero esperar que alguien cambie, etcétera. La pregunta 2, ¿cuál es la crítica o comentario que más te desestabiliza emocionalmente cuando alguien lo dice? ¿Por qué crees que esa en particular tiene tanto poder sobre ti? Y la pregunta número 3, si solo pudieras controlar una cosa de tu negocio esta semana, ¿cuál sería? ¿Estás enfocando tu tiempo y energía en ella? Como les mencioné desde el principio, mi querido líder, esto guardalo y meditalo, ¿no? Eh, que la parte de sanación, tal cual como lo dice el párrafo anterior, la estabilidad emocional es liderazgo, mi hermano. Listo, pasamos al cuarto, Mari, porfa, el número 4. Y aquí hablamos sobre el espejo desde la fe, la dimensión espiritual y la fe cristiana. Es importantísimo esto, pues aquí todos comulgamos prácticamente, ¿verdad? En nuestra fe cristiana. Y como punto principal, aquí Marcos 12:31 dice en este versículo, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esta palabra, este versículo que casi siempre se ignora, la parte que ignoramos es como a ti mismo. No dice simplemente ama a tu prójimo. Dice que a la medida del amor en que nosotros podemos decir que nos amamos internamente, es como realmente vamos a amar a nuestro prójimo. Es importantísimo todo este tema del crecimiento personal, del desarrollo personal, y depositemos la mayor energía en este versículo. Pues todos comulgamos, todos sabemos cuál es. ¿M? Entonces nos invita a poder amarnos a nosotros mismos. Y de tal forma vamos a poder sanar, a sanar heridas. A veces siempre hay una voz interior que nos está diciendo que no somos suficientes, que no merecemos el éxito, que la prosperidad es para otros, ¿verdad? De acuerdo a nuestros paradigmas que más adelante lo vamos a ir viendo. Esa misma voz nos va contaminando y nos va haciendo entorpecer nuestro proceso, ¿verdad? Cuando tenemos conversaciones de negocio, una relación en el equipo, de hecho, pues pienso yo, hasta hay relaciones patrocinador-socio, donde pues
en base a esto se pueden dar fricciones. ¿Ah? Entonces, es muy importante poder redescubrirnos desde la fe también. ¿No? Desde la tradición, pues, cristiana también está la sanación interior. Y esto, pues, no es opcional para nosotros que estamos eh, deseosos de seguir creciendo en este negocio. ¿Por qué? Porque al final necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás y, y esto no se va a volver un gesto altruista, para nada, sino que esto viene a ser una higiene de nuestra alma. Y esa higiene que vamos a hacernos desde lo más profundo de nuestra ser, nos va a ayudar a poder eliminar cualquier tipo de resentimiento y a dejar de cargar esa piedra que solo nos entorpece a nosotros, pues, ¿eh? Individualmente hablando, ¿no? Perfecto, Mari. Siguiente. Perfecto, miren este. Este es otro pasaje bíblico, Mateo 7:3. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Bien, este pasaje es quizás el enunciado más antiguo de la ley del espejo. Antes de corregir, antes de juzgar o antes de criticar al otro, ¿ah? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. La vida no es una condena, es una invitación a crecer, ¿verdad? Desde el tema espiritual, ampliando más, hay un principio poderoso para nosotros como networker. Cuando nuestra visión viene de un lugar de servicios, como le mencioné, no necesitamos la aprobación de nadie para que esto sea válido, para que nosotros tengamos valor, porque estamos prestando ese servicio, estamos llevándole salud a quien lo necesita, estamos llevándole prosperidad a quien se firma. ¿Ah? Entonces, desde este don del servicio, no necesitamos ninguna aprobación, mi líder, ¿verdad? Presentar el producto porque creemos en él y queremos pues mejorar la vida del prójimo. Listo, siguiente, Mari, porfa. Y un negocio construido desde el ego necesita constantemente validación externa. Y, y miremoslo desde todos los puntos, hacia todas las direcciones, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de familiares, hasta de nuestro propio patrocinador. Necesitamos validación. Un negocio construido desde el servicio genuino lleva su propia brújula por dentro. Listo. Espero que vayas haciéndole captura a esto enunciado, mi líder. Listo, Mari, porfa, la siguiente. Y aquí están las preguntas de la fe cristiana, ¿verdad? De la conversión a la fe cristiana dentro de la ley del espejo. La primera pregunta, ¿hay alguna persona en tu vida o en tu historia a quien todavía no hayas perdonado completamente? Esto como que ya nos metemos mucho, ¿verdad? Pero pues es necesario. ¿Cómo crees que ese resentimiento está afectando tu energía y tus relaciones hoy? Aquí pues lo haces en intimidad de tu espacio. La pregunta dos, ¿tu negocio lo construyes más desde el miedo al fracaso, al juicio, a no llegar, a no llegar al pro uno todos los meses? ¿O desde el propósito de quiero ayudar, quiero hacer crecer o quiero crecer, ¿ya? Quiero servir? ¿Cómo lo sabemos? Pues va a ir de acuerdo a la a la respuesta que nos vamos a ir haciendo. En la pregunta 3, ¿qué sería diferente en tu vida y en tu negocio si te perdonaras completamente por los errores del pasado y empezaras hoy con la pizarra limpia? Esto es importante. De hecho, a mí me pasó, ¿verdad? Tuve que hacer
un análisis increíblemente profundo para perdonarme sobre muchas cosas de mi pasado. Listo, Mari. Listo, vamos un poquito más rápido porque ya faltan 15 minutos. Ahora, aquí meto a los psicólogos Simon Freud y Carl Gustav Jung. La proyección, sombra y el inconsciente. ¿Mm? Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Muy bien. Freud descubrió que la mente tiene una capa que no vemos, y este es el inconsciente, que contiene todo lo que reprimimos, negamos o no queremos enfrentar. Mm, Importantísimo, el inconsciente. Y una de sus herramientas favoritas para protegernos de ese material incómodo es la proyección. Y atribuimos a los demás lo que no somos capaces de reconocer en nosotros mismos. La proyección que hacemos desde la mirada psicológica, ¿ok? Cuando alguien te dice, líder, ese negocio es para aprovechados, que dicen que es una pirámide, eh, en base al conocimiento de Freud podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué parte de esa persona teme ser aprovechada? ¿O qué parte teme ser ella misma una persona que fracasa al intentarlo? Muy importante, las acusaciones que dice el acusador muchas veces vienen del dolor. Ah, adelante, Mike. Bien, no podemos cambiar nada hasta que no lo aceptemos. La condena no libera, sino que oprime. Importantísimo. ¿Eh? Jung, pues, fue uno de los que ha ido más allá en toda la parte del estudio neuronal y habla sobre la sombra. Esto es importantísimo también, aparte del espejo, pues, pues aquí en la sombra está todo nuestro rechazo escondido, lo que negamos desde la infancia. ¿Mm? La sombra no desaparece cuando la ignoramos, se vuelve de hecho más pesada y más ruidosa y salen conversaciones que, como lo decía anteriormente, si el inconsciente no se vuelve consciente, eso va a estar ahí martillando, martillando y martillando y eh, nos puede entorpecer nuestro proceso como tal, ¿verdad? Entonces la sombra es muy necesaria que la podamos analizar. Por eso lo siguiente dice así, Mari, porfa. En este pequeño esquema está la experiencia dolorosa que viviste de niño o que has vivido de adulto. Luego, la mente la reprime para sobrevivir. Me acuerdo de esto, como decía Mauricio Pinto cuando vino aquí a Tegucigalpa, que hablaba de la glándula, ¿verdad? Que nos tiene que sacar de aquellos espacios incómodos para sentirnos que estamos a salvo. Luego se convierte en sombra inconsciente. Luego aparece como proyección hacia otros y esta se refleja en tus relaciones y resultados de negocio. Tantísimo verlo porque, como les he dicho repetidamente, nos puede entorpecer. Y luego la integración consciente, la libertad que podemos obtener. Entonces, pues, John en todo esto nos propone que al integrar la sombra, entraríamos en un proceso que no vamos a pelear con ella. No nos vamos a avergonzar ya de todas las cosas que podemos ir analizándonos, ¿verdad? Sino que mirarla de frente y reconocerla como parte de nuestro pasado y que nos va a terminar complementando nuestro presente, ¿verdad? Listo, Mari. Siguiente, por favor. El prospecto más difícil que jamás tendrás no está en ningún grupo de WhatsApp. Está mirándote desde el espejo del baño todos los días, cada mañana. Listo. Y como adelante, Mari, por favor. Y vienen las preguntas. Las preguntas, pues,
como te digo, hazle una captura de pantalla para que las puedas ir analizando detenidamente. Bien, no me voy a detener mucho. Ojalá que le puedas hacer captura de pantalla. Vamos avanzando, Mari, porfa. Listo. Ahora vamos al número 6. Voy a ir un poquito más rápido y este es otro de los libros que son parte de esa columna que te está sosteniendo en este negocio y son los 7 hábitos de la gente altamente eficiente de Steve Covey. Las creencias, los paradigmas y las heridas de origen. Antes de los 7 años no elegiste casi ninguna de tus creencias, pero desde entonces las has estado viviendo como si fueran tuyas. Esto es importante verlo desde, desde la óptica más madura, pues. ¿Verdad? Nosotros que somos papás, tenemos a nuestros hijos y nuestro lenguaje, ¿qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos en temas financieros y en temas de estabilidad emocional? ¿Verdad? Cuando nacemos, nuestra mente no tiene un filtro crítico. Todo entra directamente ahí, al disco duro. Las frases que escuchamos en casa, las reacciones de nuestros padres, lo que vimos que pasaba con el dinero, más ahora que viene esa factura del ENE, con todo lo que le ha metido la racha increíblemente, pues saber cómo hablar, ¿verdad? O, o los fracasos que tenemos a diario, pues, ¿verdad? Todo eso queda grabado y se vuelve al final en una verdad absoluta en la mente, en nuestra mente y en la mente de nuestros hijos si no sanamos esa parte, ¿verdad? Bien, adelante, Mari, por favor. Aquí es muy importante que un paradigma es el mapa con el que navegamos en la realidad, pero el mapa no es el territorio. Lo vamos a ver en la siguiente imagen. Adelante, Mari. Bien, ¿por qué les digo que el mapa al final, pues, no es el terreno? Y viene así, la creencia instalada, ¿de dónde suele venir? ¿Cómo bloquea en el negocio? Bien, el dinero es difícil y escaso, según esa creencia instalada desde pequeño. ¿De dónde suele venir? Desde el ambiente familiar de carencia. ¿Cómo bloquea en el negocio? Pues miedo a cobrar bien semanalmente, a pedir, a crecer, a, a afiliar, a apalancar, etcétera. No seas presumido, no sobresalgas, ¿verdad? La cultura familiar hispana, envidia social, miedo a la visibilidad, bloqueo en redes, etcétera. ¿Cuánto nos cuesta? Pues hasta grabar un video. Eso no es para nosotros. Límites de clase social heredados. Autosabotajes ante las oportunidades. Esto es un punto clave también, que nosotros nos autosaboteamos nuestro proceso muchas veces por estas heridas, por no sanar estas cositas que estamos viendo ahorita. Si es fácil, algo esconde trauma generacional de desconfianza. Proyectan desconfianza a todos los prospectos. Hay que trabajar duro y sufrir para ganar. Cultura del esfuerzo mal calibrado. Desconfían del ingreso residual o pasivo. ¿Verdad? Y, y pues en la siguiente, Mari, por favor. Y pues aquí viene lo más incómodo, ¿eh? Que, que nadie de nosotros somos inmunes a estos ciclos, ¿verdad? Cuando una crítica nos duele más de lo normal, cuando un no realmente nos hace querer tirar la toalla, cuando necesitamos esa aprobación de ciertas personas, ahí hay una creencia limitante antigua que todavía nos está dirigiendo nuestro show. ¿Ah? Listo. Como tal, en este esquema, pues herida de niñez o experiencia traumática, creencia de prospección, el mundo es peligroso, no soy suficiente, ¿verdad? Paradigma instalado, los negocios son para otros, no se puede confiar, espejo distorsionado, ve amenazas donde no hay oportunidad y reacción, el no, la crítica, el cinismo y el autosabotaje, como les mencioné. Adelante, Mari, por favor.
Bien, tu prospecto que más resiste no es el más difícil, es el que más necesita ver en ti la prueba de que otro mapa es posible. Tú eres la evidencia viviente de que el paradigma puede cambiar. Perfectísimo. Pasamos al otro, Mari, porfa. Igual, como les mencioné, queríamos hacer esto como más dinámico y estas son las preguntas para este segmento, refiriéndonos a este libro. Bien, Mari, siguiente. Vamos a lo que es el termostato financiero, el espejo del dinero, patrocinado por Hart Ecker. ¿Eh? Este es otro libro que es una de las columnas que también sostiene este emprendimiento. Ya llevo 3 libros de los cuales pues se han hecho grupos de desarrollo. Bien, si quieres cambiar los frutos, primero tienes que cambiar las raíces. Si quieres cambiar lo visible, primero tienes que cambiar lo invisible. Hasta aquí hemos trabajado la ley del espejo en las relaciones, en las emociones, las creencias y la psicología. Pero hay un espejo que muchas personas evitan mirar directamente porque produce mucha incomodidad que cualquier otro y es el espejo del dinero. ¿Ya? Ya vamos a ver un poquito más adelante por qué. Y es que Hareker lo define así. Adelante, Manny. Tu mundo exterior es un reflejo exacto de tu mundo interior. Lo que tienes hoy no es el resultado de la economía, del gobierno ni de la mala suerte. Es el resultado de tu termostato financiero interior. ¿Ah? ¿Y qué es el termostato financiero, mi querido líder? Pues es el nivel de prosperidad que en nuestra mente inconsciente consideramos que sea normal y seguro. Hay un tipo que se llama Facundo, que de hecho se leyó este libro y siempre dice, soy millonario, soy millonario, soy millonario. Pues así hay que hacerlo. Hay que regular ese termostato. ¿Y por qué le hablo del termostato? Siguiente, Mari, por favor. Aquí está, si tenemos termostato bajo, si tenemos el termostato alto o que lo tenemos que ajustar. ¿Verdad? Cuando el termostato está bajo, cuando el ingreso sube más de lo normal, para esa persona inconscientemente, pues este proceso lo sabotea. Gastamos de más, perdemos los clientes, abandonamos el negocio, nos enfermamos. Entonces, la temperatura vuelve a supuestamente lo normal, ¿verdad? Cuando está ajustado, pues el mismo desempeño de la persona en base a este esfuerzo va recibiendo otro tipo de resultados. ¿Verdad? Y cuando está alto, pues es que la persona completamente ya se ha construido y si lo pierde todo, pues no tiene ningún problema en volver a reconstruirlo todo. ¿Verdad? Bien, Eker identifica que en este termostato se programa antes de los 7 años, como les mencionaba de los niños. Es importante, pues nosotros desde pequeños de seguro ya veníamos eh, con esos paradigmas y esas creencias y ahorita pues nos cuesta un poco realmente, ¿verdad? Entrarle a muchas cosas de lo que es este emprendimiento. Listo, Mari, siguiente. Aquí, pues, según este libro, está la frase escuchada en infancia, la temperatura que instala, según el termostato, y cómo aparece en el negocio hoy. Voy a mencionar 3 para ir un poquito más rápido. El dinero no crece en los árboles, es lo que nos decían en la casa. En el termostato es escasez permanente. Llegamos a adultos con esta misma frase. ¿Y cómo aparece en el negocio hoy? Miedo a cobrar bien, a pedir y a crecer. ¿Ah? Los ricos, no, el dinero es la raíz de todos los males, decían. La abundancia es peligrosa. Incomodidad,
Ok, cuando sanamos nuestras relaciones internas, las relaciones externas, incluyendo las de negocio, se transforman solas. Tu equipo, tus prospectos, tus resultados son el espejo más honesto de quién eres hoy. Y la buena noticia es que puedes cambiar lo que ves, cambiando primero lo que hay adentro. Listo, Mari, siguiente. Estas son la serie de preguntas también para este segmento. Hazle ahí rapidito una captura para que pasemos a la siguiente parte. Ya nos falta como media hora. Listo. Y aquí pues ya vamos cerrando y es el compromiso con nuestro espejo. ¿Eh? Aquí pues, ¿qué les puedo decir? En general, como lo dice ahí, esta semana, cada vez que alguien me diga no, en lugar de sentirme rechazado, voy a preguntarme, ¿qué me está mostrando este espejo? Y cada vez que sienta que algo externo le bloquea, voy a mirar primero hacia adentro, ¿verdad? Con el dedito. En vez de juzgar primero a aquel, mirémonos a nosotros mismos. Pues bien, el trabajo del espejo no termina hoy, mi querido líder. Esto sigue y sigue y sigue y es batalloso, porque sanarse uno mismo cuesta y duele. Y es una práctica diaria, pero pues estamos llamados a hacerlo para que no solo en el negocio nos vaya bien, sino que también en nuestros matrimonios, en nuestra relación con nuestros amigos, con nuestros familiares, con los compañeros de trabajo, con todo el mundo nos va a ir bien, ¿verdad? Y aquí no tenemos enemigos. Muchas veces el único enemigo somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, vamos a transformar este negocio, transformémoslo, que pues todas las técnicas que hasta el momento pues hemos recibido nos van a ayudar, ¿verdad? Porque pues al final el negocio se construye con el reflejo más honesto de la persona, que somos nosotros mismos. Listo. Siguiente, Mari, por ah, ya, ya. Esa es la última. El espejo no juzga, solo muestra. La pregunta en sí, la pregunta en sí es que si tenemos el valor de mirarnos a nosotros mismos. Como le mencioné, esa cuestión duele un poco y dependiendo, si buscamos ayuda, pues es un poquito más fácil, pero si lo hacemos solos, es de mucho tiempo. Listo.